Ya conocemos a los 26 jugadores que ha convocado Luis Enrique de cara al próximo Mundial. Vamos a repasar los nombres, vamos a analizar las principales ausencias, las principales novedades y también a fijarnos en algunas de las respuestas que ha dado el seleccionador español en la rueda de prensa durante el anuncio de la convocatoria. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Hoy he tenido que hacer un vídeo improvisado, pero no podía faltar a la cita de comentar la convocatoria de la selección española. Espero que me estéis escuchando bien, que me estéis viendo también bien. Disculpa si hay un pequeño retardo o algún momento en el que la imagen no va compasada con el vídeo, pero espero que no haya ningún problema y lo más importante que podáis entender desde mi punto de vista, bueno, pues la convocatoria que ha llevado a cabo Luis Enrique y también repasar algunas de las respuestas que ha dado en la rueda de prensa que creo que son bastante importantes para, bueno, pues entender qué parámetros o qué argumentos ha seguido el seleccionador español para formar esta lista de 26 jugadores y esa es una de las principales bueno, pues noticias, ¿no? Que al final ha decidido utilizar todos los cupos posibles, no como la Eurocopa donde utilizó 23. La explicación es evidente, en esta ocasión todos los jugadores que no sean titulares van a estar disponibles en el banquillo, mientras que en la Eurocopa había que hacer descartes y eso bueno, pues generó también algún mal ambiente de esos jugadores que no podían contar o que ni siquiera estaban en el banquillo. Luis Enrique se anticipó a eso y luego el tiempo creo que le ha dado claramente la razón. Vamos a repasar la lista. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre qué os ha parecido, quién falta, quién sobra en la convocatoria de Luis Enrique. Creo que la principal novedad es que, o la principal noticia es que no hay muchas novedades, es evidente, pero vamos a repasar algunas de ellas fijándonos primero en toda la lista. Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya la portería, defensas, Aymeri Laporte, Eric García, Pau Torres, Guillamón, Dani Carvajal, José Luis Gallá, Azpilicueta y Jordi Alba. Aquí hay que decir una cosa importante y es que Rodri Hernández ya lo hemos visto actuar como central, por lo tanto yo no descartaría que tuviese minutos en esa posición y también, bueno, creo que Marcos Llorente puede tener minutos como lateral derecho. En principio, ambos están incluidos en la zona de centrocampistas, junto con Sergio Busquets, con Pedri, con Coque, con Gavi y con Carlos Soler. Sabemos que también Dani Olmo en principio iba a actuar como ese extremo que parte desde la izquierda y se mete por dentro. Ahí comenzamos la lista de delanteros con el jugador del RB Leipzig, con Sarabia, con Marco Asensio, con Nico Williams, con Jeremy Pino, con Álvaro Morata, con Ferran Torres y con Ansu Fati. Estos son los 26 futbolistas que ha decidido convocar Luis Enrique para ese Mundial que está a punto de comenzar y que va a medir a la selección española, ya sabéis, en su grupo contra Japón, contra Alemania y también contra Costa Rica. Más allá de esas primeras, bueno, pues de esas primeras novedades importantes en las que hay que poner el foco, obviamente, con Eric García, con Guillamón, con Nico Williams, con Jeremy Pino y con Ansu Fati, son los nombres que yo destaco de la convocatoria. Algunos, como Eric García, creo que no son sorpresa que vaya, pero bueno, hay siempre mucho ruido alrededor de la selección, muchos comentarios sobre Eric García y quería también poner un poquito el foco en él e incluirlo. Hugo Guillamón, que ya estuvo en la última convocatoria y que, según ha comentado el propio seleccionador, ha sido importante para llamarle, que pueda cumplir ese doble papel de central y de pivote. Le ha dado mucha importancia a lo que está haciendo el futbolista del Valencia con Gennaro Gattuso, por lo tanto hay que destacar eso también. Nico Williams, que creo que claramente se ganó la posibilidad de estar después de los muy buenos partidos que hizo contra Suiza y contra Portugal. Jeremy Pino, que a mí me deja dudas, pero que, bueno, pues entiendo básicamente porque hay jugadores lesionados muy importantes que estuvieron en la Eurocopa, como Mikel Oyarzábal, también como Gerard Moreno, que se han caído por no llegar a tiempo por un tema de problemas físicos. Además, un Ansu Fati, que según ha explicado el propio seleccionador, ha sido una de las grandes dudas hasta el último momento, sabiendo y admitiendo en la rueda de prensa, para mí, Luis Enrique, de forma clara, que sabe que no está al tope de su rendimiento y dejando
entre líneas ver que, bueno, que es una apuesta personal, rompiendo un poquito la lógica de lo que venía o del resto de decisiones del seleccionador asturiano, pero jugándosela claramente con un Ansu Fati que en mi opinión, bueno, pues merece por la calidad que demuestra, por la capacidad de decidir partidos, por la capacidad para marcar, que es un jugador por el que hay que apostar, pese a que ahora mismo, bueno, pues no sea ni siquiera titular indiscutible en el Fútbol Club Barcelona, aunque sí tenga muchos minutos. No convocados tenemos a Sergio Ramos, a Valde, a De Gea, a Piqué, a Íñigo Martínez, a Merino, a Brais, a Gerard Moreno, a Oyarzábal y a Borja Iglesias. Sobre el tema de Sergio Ramos, creo que, bueno, pues a mí me parecía muy evidente que no iba a ir convocado, o es convocado para ser titular, titularísimo, o creo que no merece la pena llevar a Sergio Ramos, a mí me parece evidente. Valde entiendo que no vaya por, bueno, pues pese a que está en un buen momento, bueno, pues Luis Enrique sigue sus propias normas que vamos a repasar ahora mismo para que algunos, bueno, pues entendáis por qué y cómo hace las convocatorias el seleccionador español. Prioriza el perfil de los jugadores y cómo encajan en la idea de juego por delante del nivel. Además, le da muchísima importancia a que hayan jugado bien en convocatorias anteriores y por lo tanto se entiende claramente que Gallá y Jordi Alba estén por delante. Además, también hay que entender, bueno, pues que esas lesiones han hecho que jugadores importantes que habían tenido roles importantes como Mikel Oyarzabal, al que incluso bueno, pues se ha referido, ha hablado sobre su lesión, se hayan quedado fuera. También Gerard Moreno. Sobre el tema de Valde, lo que os comento, De Gea parece que básicamente le dijo al seleccionador que no le apetece ir para ser suplente. Sobre Piqué ha dicho que estaba incluido en la prelista, que le parecía un jugador, bueno, pues que tenía un nivel competitivo por lo que vio la temporada anterior importante, pero que no era una de las prioridades. Por lo tanto, se entiende que para que hubiese ido Piqué tendría que haber habido una lesión importante de un futbolista que estaba por delante. Íñigo Martínez, bueno, pues vuelve a perderse una cita, en esta ocasión porque su estado de forma no es el mejor, me parece evidente. Mikel Merino y Brais han tenido o tuvieron en el pasado oportunidades y diferentes convocatorias, no convencionó a Luis Enrique, que tiene un grupo cerrado, bastante cerrado de centrocampistas y de interiores a los que convocar y ha seguido en esa misma línea. Gerard Moreno y Oyarzábal, por lo que os comentaba anteriormente, el tema de lesiones, de no recuperarse a tiempo o de no estar al 100%, el caso más claro es el de Gerard Moreno, y un Borja Iglesias, bueno, pues que estuvo en la última convocatoria, que claramente, pese a estar ya en un buen momento, no había ido anteriormente porque no le convencía a Luis Enrique, al final lo convocó, en mi opinión, más por un tema de falta de alternativas que por de verdad creer en él o que le gustase mucho. Y bueno, pues Borja Iglesias no se salió en esos partidos que disputó, en esos minutos contra Suiza, y entiendo que el seleccionador, bueno, pues ha decidido al final no llamarlo. Entiendo incluso también que ha podido ser una de las alternativas si finalmente Ansu Fati no era seleccionado, no era escogido para entrar en esa lista. Además, también hay que comentar sobre posibles ausencias, sobre los temas que ha comentado Luis Enrique. Ha admitido también que ha habido una duda hasta el final con el pivote, obviamente resonando el nombre de Zubimendi, del futbolista de la Real, que está dando un gran nivel, sin ningún tipo de duda. El tema es que esa duda se ha resuelto con esa doble función que puede hacer Hugo Guillamón, jugando tanto de central como lo ha hecho la selección española y en la sub-21, como jugando como pivote, bueno, pues que es donde viene actuando esta temporada con Gennaro Gattuso, en una propuesta con similitudes entre el Valencia y lo que hace la selección española del actual seleccionador. Una de las conclusiones que yo saco es que es una selección muy joven, con poca experiencia en citas importantes, ya que algunos jugadores que venían siendo relevantes o que tenían continuidad con respecto a la Eurocopa, bueno, pues se han caído por temas de lesiones, de no estar bien, como es el caso, como os comentaba anteriormente, de De Gea, de Gerard Moreno o de Mikel Oyarzábal. Eso, bueno, pues puede tener su punto negativo, es como todo, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo puede gestionar la selección española malos momentos, que es sobre todo lo que te puede hacer dudar, o esa falta de experiencia te puede pasar
pasar factura en citas de este tipo, en los que, bueno, pues las cosas a lo mejor van más rápido y no se pueden controlar si no las has vivido antes. Sobre el tema de Ansu Fati, os lo comentaba anteriormente, bueno, pues ha dejado muy claro que ha sido una duda hasta última hora y que, bueno, pues yo creo que ha roto la lógica de las decisiones para apostar por un futbolista que no está siendo indiscutible en el Barça. Repito, para mí, con acierto, entiendo que Ansu Fati es el jugador con más potencial para ser un absoluto crack, para marcar diferencias, y entiendo que aunque no esté al 100%, bueno, pues vaya en la lista. También hay que decirlo, parece complicado que Ansu Fati vaya a tener minutos desde el principio, por lo que comentaba Luis Enrique en la rueda de prensa, dejando entrever que, bueno, pues que los entrenamientos rápidamente va a poder saber si Ansu Fati está al 100% o no. Le ha dado mucha importancia a las alternativas que tienen los delanteros, ya que solo ha llevado a un delantero centro puro. Álvaro Morata ha dicho que Marco Asensio ha actuado ahí y lo ve con mucho potencial para jugar ahí. Además, Ansu Fati también, además también Dani Olmo y también Ferran Torres, que ya sabemos que tanto en la selección como en el Barça han actuado en esa posición. Además, ha hecho también una defensa espectacular sobre Sergio Busquets, incluso diciéndole y admitiendo que, bueno, pues que cada vez que habla con uno de los capitanes de la selección intenta convencerle de que siga jugando, de que continúe su carrera hasta el próximo Mundial, y dejando muy claro, bueno, pues que si nosotros, decía en primera persona, si nosotros conseguimos que el partido se juegue como queremos, Busquets es el mejor pivote para jugar de esa forma, diciendo claramente y bueno, incluso mandándole un mensaje entre comillas a Rodrigo Hernández, que no hay otro jugador como Busquets, no hay otro pivote en el mundo como Busquets que interprete tan bien la forma de jugar, de presionar, de tener el balón que tiene la selección española. Por lo tanto, su labor como entrenador es que podamos ver un escenario de partido en el que Sergio Busquets sea importante. Como os comentaba antes, os lo recuerdo, Piqué estaba en la prelista, aunque parecía que no era una opción prioritaria para poder ir en la convocatoria. Por lo tanto, aunque no se hubiese retirado, parecía casi imposible que el central catalán del Barça, si no había muchas bajas en defensa, pudiese ir al Mundial convocado. Además, también para terminar, además de hablar de Japón, bueno, creo que esto no es tan interesante, ha dicho que en el próximo, en el amistoso que se va a jugar en Jordania antes del partido del Mundial, de la primera fase, antes del partido contra Japón, van a jugar los futbolistas que necesitan tener minutos, que no vienen jugando habitualmente con sus clubes, y que por lo tanto va a ser más un partido de rodaje, como es lógico, que un partido en el que sacar conclusiones y en el que el seleccionador vaya a poner a los principales titulares. Sobre el tema, para mí, de Eric García y de Hugo Guillamón, entiendo todas las dudas. Yo no me hubiese llevado a dos jugadores de un perfil tan parecido, pero bueno, como os decía anteriormente, para entender la lógica de Luis Enrique es muy claro: tienen que ser jugadores que entren y que se sientan cómodos en la idea de tener mucho el balón, de presionar arriba, de ser muy buenos a la hora de tener la posesión, y por lo tanto se entiende, perdón, dentro de esa lógica, teniendo además esa alternativa de un Rodrigo Hernández, al que yo no descartaría como central derecho titular de la selección española, sabiendo incluso también, porque ya lo hemos visto, que es posible que pueden jugar Laporte y Pau Torres, dos centrales zurdos, como titulares. Sobre el tema de Brais Méndez y Mikel Merino, me parece, bueno, pues hasta cierto punto muy lógico, ¿no? Jugadores que ya han tenido su oportunidad en la selección, que no han convencido porque no han rendido en la selección española. Sobre todo para mí el caso de Mikel Merino es muy evidente, ha tenido muchas convocatorias y no le recuerdo ni siquiera 30 minutos, una parte muy destacable del futbolista de la Real Sociedad. Por lo tanto, entiendo esa lógica, y además apostando por un centro del campo con jugadores bastante fiables que ya han respondido. Es cierto que para mí Marcos Llorente como centrocampista no ha respondido con la selección española, esto es totalmente claro en mi opinión, pero bueno, entiendo también que hace esa doble función, que es un perfil diferente. Bueno, ese para mí es uno de los puntos más débiles de la convocatoria de Luis Enrique, como es la llamada de Marcos Llorente. En bandas el problema es que no hay alternativas. Jeremy Pino me parece, bueno, pues que tuvo una buena convocatoria hace dos
en la Nations League contra Italia, por ejemplo. Me parece que hizo un buen papel, pero que últimamente, tanto con el Villarreal como con la selección, ha aportado poco. El problema, como os digo, es que no hay alternativas por esas bajas de Gerard Moreno, de Mikel Oyarzabal, que eran bueno, pues los jugadores que le podían quitar ese papel. Sobre la no llamada de Thiago Aspas, me parece muy evidente que es un jugador que no encaja en el estilo de fútbol porque no juega como delantero en su equipo, no juega tampoco como extremo. Es un jugador que las estadísticas de trabajo defensivo dejan muy claro que es un jugador que en ese tipo de faceta, bueno, pues no aporta absolutamente nada. Y sabemos que para la selección española recuperar el balón rápido con la presión alta y con la presión tras pérdida es absolutamente clave. Hasta aquí este repaso a la convocatoria de Luis Enrique. Espero que os haya servido, bueno, pues como mínimo para saber un poquito más la forma de pensar del seleccionador español y también alguna de mis opiniones. Espero, como digo, que el vídeo se haya visto y se haya oído perfectamente. Muchísimas gracias por verlo. Espero que dejéis vuestro like y, lo más importante, vuestra opinión en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.